Bien, muy buenas madrugadas, amigos televidentes y amigas televidentas. Aquí Jorge Borges también, su servidor, aquí madrugando. Espero que esto ustedes no tengan que madrugar. Pues yo madrugo por, nos pasa a los viejos, ¿no? De que se nos va el sueño y lo aprovechamos, ¿verdad? Aprovechamos el insomnio, no luchamos contra él. Bien, en fin, es cosa personal esto. Eh, Muy buenos días y muy agradecido de la atención que están prestando a este video. Vamos a hablar de Europa, ¿verdad? En videos pasados yo eh, jugaba con Uruapan y Europa, ¿verdad? Uruapan duele mucho, Europa está más lejos, pero duele también porque eh, representa muchas cosas para, para todos nosotros, ¿verdad? Hablamos un idioma europeo, estudiamos una ciencia que se originó en Europa, eh, la legalidad, las ideas de la ley y de su manejo vienen de Europa, de mucho atrás. Representa muchas cosas Europa, ideas, logros, bueno, hay que ver las cosotas que construyeron, el Coliseo, los acueductos, todo aquello. Es impresionante. Desde luego su arte, a mí me gusta mucho la pintura, nunca he pintado, pero me gusta mucho verla. Y las ciencias, ¿verdad? Las ciencias, pues, alguien que se enamoró de la matemática, de la ciencia matemática, pues, Europa, bien, de Europa nos llegó. Eh, Hay orígenes más remotos, pero nos llegó de Europa. En fin, tiene esto que digo de positivo, pero cosas negativas, la explotación interna, pero también la explotación externa, que sobre todo en el siglo XIX fue acompañado de unas atrocidades gigantescas, ¿verdad? Sobre todo, también desde antes, ¿verdad? Eh, Explotación, eh, guerras internas que llegaron a afectar a todo el mundo. Los tres rounds de la guerra franco-prusiana, que fue la franco-prusiana, la segundo round que involucró al este de Europa y luego a Estados Unidos, y el tercer round que se extendió por todo el planeta. Entonces, estas guerras que sobre todo la última fueron 60 millones de víctimas. Horrendo, ¿verdad? Bien, las atrocidades cometidas pues son gigantescas, ¿verdad? Eh, los europeos justificaban eh, su injerencia en África diciendo que en África estaban muy atrasados y que eran caníbales. Eh, Nunca, esto del canibalismo es algo que no está muy probado, eh, salvo situaciones anómalas, ¿verdad? Que en los Andes se dieron, por ejemplo. Bueno, cuando la tragedia de aquel avión que hubo sobrevivientes. Bien, ¡Buf! Entonces esa guerra atroz de 60 millones de víctimas civiles, pues dejó al mundo con la necesidad de una esperanza y la obtuvo. La obtuvo a la hora que se firmó realmente la paz. La paz no es que los ejércitos se desmovilizan, sino que las causas de la guerra son echadas a un lado. Y eso pasó cuando firmaron el Tratado de París, en donde se libera el mercado del carbón y del acero. Miren, ¿por qué esas tres rounds? Básicamente porque surge la civilización alrededor de la siderurgia, hierro y acero. Para ello se necesita mineral de hierro, pero se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo carbón. Y aquellos países que lo tenían avanzaron sobre los que no tenían. Eh, pero esto se quedó anulado, ¿verdad? A la hora de que firman el Tratado de Libre Comercio del Carbón y del Acero. Lo más difícil se firmó en el año 51.
Y bueno, esto fue prometedor, abrió esperanzas, después de la tragedia, las esperanzas, pero surgieron otras cosas, eso empujó a Europa en otro derrotero, no cabe duda. Hubo actos de solidaridad, debemos subrayar que muy patrocinados por el gran victorioso de la Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos, ¿verdad? Empujaron mucho esto, ayudaron mucho. Y bueno, tenemos el Plan Marshall, el diseño del sistema monetario y económico, y actos de solidaridad como aquel en que no era suficiente el Plan Marshall ni el Fondo Monetario Internacional para las dificultades de eh, un país que obviamente participó en todas, que fue Alemania. Entonces en 1953 se gestionó un perdón monetario, bueno, que te perdonen, pues ya es emocionante, pero pues, el chequecito, la lana, pues eh, también conmueve, ¿verdad? Y bueno, pese a que trataron de que no fuera así, la deuda que tenía Alemania vencida con los países vencedores era gigantesca. Con los países vencedores, no solo los vencedores, sino contra los países que sufrieron su guerra y sus atrocidades. Uno de ellos era, por ejemplo, Grecia, ¿verdad? Subrayo Grecia porque después voy a contrastar con algo serio. En el año 53 le condonaron buena parte de la deuda a ese país que estaban haciendo, que era la República Federal Alemana, que luego fue titular de toda la soberanía alemana, pero se lo perdonaron y en el año 55 aquí en México tuvimos una exposición alemana que asombró a todos, llegó un aparatito muy feo pero muy eficiente que era el Bocho, el Volkswagen. Eh, Luego la buena parte de México se movió ahí mucho tiempo, de años después. La combi llegó y muchos nos movimos en combi durante muchos años. Para ir de aquí a México era irse en combi, etcétera, con todos sus defectos que no eran coches perfectos, eh, eran muy inseguros, pero pues México se movió, por lo menos el oriente del Valle de México se movió en combi para ir y venir a trabajar al DF. Esto es, y otras cosas que llegaron con la exposición alemana impresionantes. Eh, y bueno, eso y la solidaridad de Europa a la hora que Alemania enfrenta un problema muy serio que es cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, Alemania del Este dice, bueno, somos una sola Alemania, vamos a ser un país. Y esto era muy pesado y muy difícil para Alemania Occidental con toda su capacidad económica asimilar todo esto. Ayudan todos los países de Europa, especialmente su antiguo enemigo Francia, ¿no? Que como es una sociedad capitalista y Francia, no solo capitalista, glamurosamente capitalista, que ese Estado que no se mete con la economía agarra y determina que se vayan eh, una fábrica no recuerdo qué, creo que de llantas de la Michelin vaya a ubicarse a Leipzig, otra, una instalaciones del Air France se vayan a ubicar en un aeropuerto cercano a Berlín, no Berlín, y otras más, ¿verdad? Entonces pasan estas cosas, me río cuando hablan de que el mejor estado es el estado ausente porque la mano invisible y todas esas piñatas, dije piñatas, ¿verdad? No como los españoles, dije piñatas, como las posadas, ¿verdad? Bien, todas esas piñatas, pues se ríe uno y bueno, qué bueno, ¿verdad? Y bien, eh, esa gran solidaridad movía a mucho entusiasmo. Luego voy a hablar de algo semejante que sucedió en España, ¿no? Cuando la generación de la transición hace maravillas. Bueno, pero eso cuando hablemos
Me gustaría hablar de España un día de estos. Y, pero se van ambicionando cosas antes de tiempo y con un mal diseño como el euro. Determinar el euro es llegar a tener una moneda fuerte, pero implica la creación de un banco colectivo de la comunidad, no toda la comunidad europea, sino la comunidad del euro. Los que tomaban el euro como moneda comunitaria, un banco disminuido, un banco disminuido cuya única misión es mantener el poder adquisitivo del euro, o sea, combatir la inflación, ¿verdad? Esto lo deciden así y está mal decidido y entonces el diseño, por muchos sesos que le pongan, el principio está mal y les funciona mal. ¿Por qué? Porque el, a la hora que viene la crisis del 2008, las crisis de las hipotecas basura, eh, hay países que se van al caño con esto y otros que no. Entonces, pero el Banco Central Europeo no puede ayudar a los que están en problemas. Y lo peor, surge la demagogia en la opinión pública de Europa Central, o sea, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, en contra de aquellos países que tienen problemas financieros. Hay cosas tristes ahí, ¿no? Eh, la banca española, hay un boom inmobiliario como el que hubo en Estados Unidos, una burbuja inmobiliaria, y los bancos españoles se arriesgan ahí. Para prestar ahí, piden prestado a los bancos alemanes, fundamentalmente alemanes, también belgas. Se derrumba la burbuja española y el Estado español compra la deuda de sus bancos y salva así a los bancos alemanes, porque los bancos alemanes, si los bancos españoles iban al caño, los bancos alemanes, buena parte de ellos también, y los belgas. Entonces, bueno, España salvó a Alemania, pero Alemania nunca se lo reconoció, ¿verdad? Nunca reconoció que, pues, en lugar de eso se ponen a dar moralinas de que ustedes tienen que trabajar más y piñatas de ese estilo, ¿verdad? Y ya un país que había participado en la anulación de la deuda alemana, que fue Grecia, contra ellos se vuelve una serie de opiniones populares, desgraciadamente en Alemania, terriblemente eh, injustas, ¿verdad? Contrasto esto con la estructura de la banca central norteamericana, que sí apoya a aquellos estados que están en problemas, ¿verdad? Incluso en los últimos 30 años, más cerca del cambio de siglo, hubo problemas en varios estados de Estados Unidos. Dos del extremo norte eran Montana y Dakota del Norte, que están hasta el norte, y algún estado de la cuenca del Mississippi, no sé si Kentucky o Tennessee, uno de ellos dos. Problemas, entra la Reserva Federal y lo saca, ¿verdad? Lo saca a flote y con ello las economías productivas de estos estados y asunto arreglado a largo plazo. A corto plazo hay cosas serias que arreglar, lo hacen, ¿verdad? Y va la cosa bien. Uf, Europa no, ¿verdad? Europa entra en estas cosas idiotas. Europa se desune, empieza ahí la desunión europea después de un largo periodo de ir uniendo Europa, viene un periodo de desunión, con estas idioteces que se dicen de los países del centro europeo hacia los países mediterráneos, eh, hay una gran desunión. Y que se aumenta, y que hace crisis y implica una mayor desunión con lo que está pasando ahora. Ahorita hay una guerra en Ucrania, una guerra que la debilidad política, diplomática y militar
de la Europa central, digamos, los 6 iniciales juegan un papel importante en la Comunidad Europea. Después de esto viene la, la guerra de Ucrania y a Estados Unidos se le ocurre presionar a la OTAN para que en la Unión Europea se determine, bueno, los países de la OTAN determinen una agresión, subrayo, económica hacia Rusia. La agresión rusa era con balas, ¿verdad? Pero la otra también vale. Es más, la agresión, las guerras militares a veces son consecuencia de malas guerras económicas. Bien. Eh, Pasa esto, pero hoy está con la desunión europea la frase central para Europa en aquellos lugares es sálvese quien pueda y como pueda. Todos los diferentes países, cada uno está asumiendo políticas diferentes en seguir comprando eh, petróleo y gas a Rusia y seguírselo comprando en qué términos. Los rusos exigen rublos para fortalecer su moneda. Y bueno, es sálvese quien pueda y entonces cada país de Europa está optando por diferente política hacia la Unión Soviética, hacia Rusia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto aleja un poco las perspectivas de arreglos de paz, que esto es muy triste, muy triste, muy triste. Eh, Se puede enfocar esto desde el punto de vista de que falló por tercera vez una pretensión europea o occidental de expandirse para allá. Asesores del presidente Wilson, cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, hablaban de pues seguirse para allá y hacer que la Rusia europea se dividiera en 4 o 5 países. Lo diseñaban a lo tarugo, pero lo diseñaban y hacían soñar a las clases dirigentes norteamericanas y europeas y dejar pues como un país semicolonial a Rusia. Les falló. Pensaban que si habían estado débiles militarmente, pues con el caos que atrae el comunismo y bla, 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 les iba a ir peor. No, la revolución soviética le dio fuerza a Rusia y al imperio ruso y aguantaron. Entonces falló la primera expansión medio quimérica que habían soñado. Hitler lo escribe en su libro, un libro que escribió, Mi lucha, de tomar a la parte europea de Rusia como su parte de le llama Anschluss, espacio vital para el gran imperio germánico que se iba a desarrollar después de que él triunfara. Falló, falló, Stalingrado, Kursk, todo eso fueron carnicerías de jóvenes alemanes, ¿verdad? Tenemos entonces que la segunda expansión falló y esta les está fallando, o sea, Rusia va a montar, Ucrania también, cantan las mismas rancheras a ambos países, una guerra larga. Terrible es esto porque cuanto más larga, más sufre la gente inocente de ambos países, más de Ucrania, más lo sufren. Pero esto se aleja la paz y esto nos pone muy tristes a algunos. Europa deja de jugar ese papel. Europa unitaria deja de jugar el papel que soñábamos que iba a jugar. Eh, ya creo que irremisiblemente Rusia, incluyendo la que empieza Rusia, incluyendo Bielorrusia, para allá, eh, van a tejer alianzas con las potencias, grandes potencias de muchos sentidos, la India y China. Van a jalarse para ese lado. Eh, Creo que por ahí tira la cosa, entonces pues sí, es una cuestión triste. Aquí le cierro, seguiremos otro video, quizás lo grabe al rato. Eh,
Pero va a ser de los videos estos que no apto para para menores, ¿no? No, advirtiendo que son videos que hago explícitamente para ir haciendo campaña personal. Soy simpatizante de la 4T, del presidente López Obrador. Partic- eh, Soy simpatizante crítico, ¿eh? Ya lo he hecho bastantes críticas. Algunos videos van a ser críticos a López Obrador, pero en favor de la 4T, del futuro de la 4T. Entonces esto, eh, entonces lo voy a advertir, ¿no? Oigan, si no quieren ser muinas, pues no lo oigan, ¿verdad? Esto va a ser la serie polémica. La serie polémica va a ser eh, eh, solo para adultos. No, no es cierto. Este, el que quiera leer, que lo lea y a nadie le hace daño escuchar eh, opiniones diferentes, ¿verdad? Yo escucho a Ferriz y al loco al Lozano y a otros que no me gusta su opinión. Quiero ver qué se dice de aquel lado. Cuando eran revistas, yo compraba la revista Siempre, que era de la izquierda, pero me leía otras revistas que no lo eran. La revista Gente Mexicana, muy buena, y una espléndida revista que se llamaba Visión, norteamericana, pero en español. Esto era, hay que, aunque le dé uno coraje, pero bueno, no quiero publicitar audiencia. Ojalá que me oigan. Muy buenas madrugadas, al ratito ya sale el sol y a ver si me duermo un ratito más, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Buenas madrugadas. Hasta luego.